Yo llego a través de las psicografías después de venir de Europa y de hacer como una serie de abstracciones más por la racionalidad, ¿no? Me parece que Europa es la cuna del pensamiento occidental. Fui un poco a enfrentarme a eso. Y bueno, fue a nivel de fotografiar monumentos históricos o fotografiar lugares muy asistidos, ¿no? Como el Louvre o como el Orsay de París o como, no sé, Madrid. Madrid me gustó mucho los museos de ahí, pero no quería yo representar ese pensamiento occidental a través de los propios íconos del pensamiento occidental, ¿no? Goya, yo no sé, wow, ¿no? Es todo un territorio vasto, ¿no? En todos esos sentidos culturales, digamos, estéticos, artísticos. Entonces yo vengo de ahí y así como analicé esos espacios de forma abstracta, me dedico a analizar mi propio espacio, el espacio donde crecí con mi padre, el espacio donde estuve en mi infancia, ¿no? Es precisamente la referencia no solo a mi padre, sino al padre de mi padre y al padre del padre de mi padre, ¿no? Entonces yo no podía poner eso en el texto y por eso puse mi encuentro con todos mis yo, porque mi propia persona es una herencia genética, ¿no? Entonces por eso hablo de eso, ¿no? Todos mis antepasados están contenidos en mí. Si tú te das cuenta en las imágenes fotográficas que presento, la mayoría vas a encontrar rostros o caras, 1, 2, 3, más, ¿no? Entonces esos rostros que encontramos son el retrato de cómo me sentía yo hacia mi padre, ¿no? En determinados momentos, en diferentes momentos. Yo trabajo con la piedra porque es una referencia incluso infantil, ¿no? Desde que estoy muy pequeño me han llamado la atención las piedras, particularmente las de Yucatán, porque toda nuestra civilización se construyó en base a las piedras. 2, las piedras que encontramos en Yucatán, que encontramos en Chichén Itzá, que encontramos en todas esas zonas arqueológicas, no son muy diferentes a las piedras que yo puedo encontrar aquí. Entonces, wow, la única diferencia es que ahí ellos las usaron para eso y yo las utilizo para la fotografía, ¿me entiendes? O sea, es mi propia construcción psicológica, es mi propia construcción social, porque bueno, desde aquí me proyecté ante el mundo, y es mi propia construcción del padre, ¿no? De lo paterno. Si tú te das cuenta, esas tres ideas, esos 3 conceptos quedan aquí grabados, ¿no? Estas piedras son mías, son de mi tierra, me pertenecen, son de mi padre, están construyendo mi hogar, ¿no? Están construyendo el lugar en donde vivo, me construyen, entonces las voy a utilizar como discurso para construir esa serie de sensaciones, de sentimientos hacia mi papá, ¿no? Hacia mi imagen paterna. Y es precisamente hacia el padre, porque con mi papá tuve muchas diferencias de opinión, ¿no? Entonces yo solía discutir con él, ¿no? Entonces eso me hacía entender muchas cosas, ¿no? Porque durante la discusión él me daba sus puntos y yo los míos, y siempre fue fuerte pero enriquecedor, ¿no? La fotografía, la cámara es un espejo también, ¿no? Deviene en espejo, y no solo porque se trate de capturar a través del reflejo, ¿no? Sino porque su propia naturaleza de imagen nos hace proyectarnos, ¿no? Desde lo que vemos hasta a quién vemos y cómo lo vemos, ¿no? O sea, lo que se pensaba al principio, nada más equivocado que lo que se pensaba al principio de la fotografía, que era una simple herramienta mecánica, ¿no?
Eso fue superado hace mucho, pero entonces esto para mí es un aporte para decir, no solo es una herramienta mecánica y no solo es una herramienta artística, también es una herramienta emocional, ¿no? Es una herramienta en la que ciertamente podemos poner el alma, ¿no? Hablando ya técnicamente, digamos que la fotografía puede exponerse desde la mejor medición de luz hasta la peor medición de luz, ¿no? Yo utilizo rangos muy variados para decir lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir y dar la sensación que quiero decir. Y no siempre una foto bien expuesta siempre lo tiene, ¿no? Una foto bien tomada con la luz adecuada no siempre tiene eso, ¿no? El cine claramente ha roto esos paradigmas, ¿no? Ha roto esos tecnicismos y ha logrado plantarse ahí sobre la sensación, ¿no? Yo en mi práctica artística considero lo mismo, considero que hay que romper, ¿no? Pero no solo romper por romper, sino que cuando tú quebrantas, digamos, una forma específica de bien tomar una imagen, es para dar a conocer un lado plástico que el bien hacer no te dice, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Ansel Adams, ¿no? Pero Ansel Adams, pese a que era un muy buen fotógrafo que descubrió diferentes zonas en la imagen, me gustan, pero no me termina de satisfacer, ¿no? A mí me gusta Andrés Serrano, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta Joel Peter Witkin, por ejemplo, ¿no? Son figuras que para mí me han hecho entender la fotografía como la entiendo, ¿no? Yo tampoco me detengo ante las cuestiones técnicas, ¿no? Yo me gusta, como te digo, me gusta experimentar. He trabajado con diferentes objetivos construidos personalmente, ¿no? Para lograr y tener cierto efecto sobre la cámara que ningún otro objetivo va a lograr, porque esas modificaciones, ese milimetraje, esa distancia que hay dentro del el marco sensible hacia el objetivo, yo los manejo, ¿no? A placer, ¿no? Yo puedo variar la distancia, ¿no? La distancia focal. Una parte importante de la exposición es que como fotografío cosas pequeñas, como rocas pequeñas, rocas de un tamaño, digamos, reducido, la idea es ampliar esos tamaños, ¿no? Cuando yo amplío la fotografía en un formato, en un gran formato, en un formato grande, va a ser de 60 por 80 centímetros aproximadamente, entonces es muy diferente al objeto original, ¿no? Entonces eso hace que se sobredimensione la imagen y que la sensación se pueda producir, ¿no? O sea, todo esto no tendría el mismo resultado, todo este trabajo hecho no tendría el mismo resultado si se presenta en un formato pequeño o en un formato. Por eso la lucha por presentar un formato grande, ¿no? Un formato amplio, en el que toda esa fuerza expresiva contenida en ese pequeño cuadro, en esa pequeña piedra, cuando la veamos impresa, nos dé una sensación, la sensación que estoy buscando precisamente, pues. El papel es fundamental, es un papel fine art, mate, que es un tanto caro, pero que finalmente corresponde a la sensación que yo quiero dar. Tengo una tendencia muy fuerte hacia la oscuridad, hacia los tonos
los tonos negros, vamos a ver muchas fotos en tonos oscuros, en las que el contraste es muy fuerte, ¿no? Este trabajo lo puse a prueba con varias personas antes, desde adultos mayores hasta niños, ¿no? Y me sorprendió mucho, por ejemplo, que los niños ven mucho de lo que yo veo, ¿no? Eso me refuerza un poco lo que te decía, que es un poco núbil mi acercamiento hacia la roca, ¿no? Es un poco joven, es un poco infantil incluso, ¿no? Y los mayores, la gente, por ejemplo, adulta, se fija en las formas, pero en las más obvias. Entonces ellos entran a través de la obra por lo más fácil, ¿no? Y, por ejemplo, a un niño le llama la atención muchísimo las formas que no entiende y las busca, ¿no? Tiene esa curiosidad. Entonces, gran parte del misterio ahí sobre los fanerones está en cómo lo van a procesar los espectadores a la hora del museo, y gente preparada, no tan preparada, diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles de entendimiento y de construcción de la realidad. Eso es lo que me interesa del público, esa es la expectativa que yo tengo hacia la gente, ¿no?